Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy desarrollaremos coeficiente de correlación por rangos de Spearman. A continuación, leeré un ejemplo preparado para esta sesión. Se toma una muestra aleatoria de 11 trabajadores de una fábrica y se anotan las calificaciones de desempeño que les otorgan dos supervisores con los resultados que se anotan en la siguiente tabla. Veamos, el trabajador 1 obtuvo una calificación de desempeño por el supervisor A de 81 y una calificación de desempeño de 78 por el supervisor B. De igual manera pasó con el trabajador 2. También obtuvo puntuaciones de desempeño por ambos supervisores, así hasta el trabajador número 11. Bien, calcule el coeficiente de correlación por rangos de Spearman y pruebe con un nivel de significación del 5% si es estadísticamente significativo. Recordemos que viene a ser el coeficiente de correlación por rangos de Spearman. Es una prueba no paramétrica. Es equivalente a la correlación de dos variables numéricas de Pearson. Recordemos, en una clase anterior se vio la asociación que se podía obtener mediante la correlación de Pearson. Estas dos variables eran numéricas y provenían de poblaciones normales. Bueno, ahora cuando hablamos de la correlación por rangos de Spearman, también vamos a medir la asociación, pero dentro de sus requisitos no es necesario que las muestras provengan de distribuciones o poblaciones normales. Las variables con las que se pueden trabajar deben de tener al menos el nivel ordinal. Eso significa que pueden ser del nivel ordinal, intervalar o de razón. La forma de medida es la misma hecha por la correlación de Pearson. Es decir, la intensidad y el sentido es la misma que Pearson. Podemos observar en la última parte que cuando la correlación es 0, significa que no hay ninguna correlación. Si fuese 1, sería una correlación positiva perfecta. O si fuese cercana a 1, sería fuerte correlación positiva. De igual manera, si fuera una correlación de menos 0.5, sería una correlación moderada negativa. Vayamos con el desarrollo. ¿Cómo entonces calculamos la correlación de Spearman o mediante Spearman de las calificaciones hechas por los supervisores A y B respecto al desempeño de los trabajadores? En primer lugar, debemos ordenar de menor a mayor las calificaciones de ambos supervisores. En el caso del supervisor A, empezamos 74, 78 hasta el 98, que es la mayor puntuación. Y respecto al supervisor B, empezamos también en 74, 78, viene a ser la otra calificación. Recordemos que estamos ordenando de menos a más. El mayor sería 95. Una vez hecho ello, ubicamos los rangos de cada uno de los datos. Entonces, como ya hemos ordenado de menos a más, podemos decir que el 74 es el primero, el 78 es el segundo, el 81 el tercero y así sucesivamente hasta el 98, que vendría a ser el 11º. Estos números ordinales, cuarto, quinto, vienen a ser en sí los rangos de dichos valores. Lo mismo hacemos con las calificaciones del supervisor B. Ubicamos los rangos de cada uno de sus calificaciones. El 74 sería el primero, 78 segundo, así hasta el 95, que es el 11º. Pero observamos lo siguiente. Observamos que en el supervisor A tenemos dos calificaciones iguales. Por lo tanto, como sus rangos son diferentes, tenemos que volverlos iguales. Para ello, recuerden el procedimiento de extraer el promedio tanto al rango 6 y 7, es decir, 6.5, vendrían a ser los nuevos rangos de los datos 90. Lo mismo pasa en la calificación del supervisor B. Tenemos dos de sus calificaciones iguales, cuyos rangos son 7 y 8. Entonces, no olvidemos extraer el promedio de ambos rangos para que los rangos también, así como los datos, queden iguales. No olvidemos, 92, 92, entonces sus rangos serían 7.5, 7.5, los nuevos rangos.
Una vez dado a conocer ya los rangos respectivos de cada uno de las calificaciones, los ordenamos en la tabla inicial. Es decir, el trabajador 1 tuvo calificación 81, su rango fue del 81 3. En este caso, la calificación 2 obtenida por el supervisor B fue 78, su rango es 2. Estamos ubicando los rangos de acuerdo al orden en que se presentó al inicio los datos. Entonces, el segundo trabajador tuvo una calificación de 83, su rango 4. Nuevamente tuvo 83 por el calificador, en este caso por evaluador 2, cuyo rango del 83 para él es 5. Entonces, no olvidemos ubicar dichos rangos. Una vez hecho ello para todos, hacemos la diferencia entre el rango A menos el rango del calificador B. Nos quedaría 1. Y eso hacemos con todos, es decir, en todos hacemos la diferencia. Una vez hecho la diferencia, en cada uno de ellos, como podemos notar, aquí, por ejemplo, sería 11 menos 7.5, quedaría 3.5. Entonces, cada una de estas diferencias ahora se van a tener que elevar al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, menos 1 al cuadrado es 1, y así sucesivamente hasta terminar, menos 2 al cuadrado es 4. Una vez hecho las diferencias y elevadas al cuadrado cada una de ellas, se tiene que hallar la suma. Cuando ya tenemos esos valores, reemplazamos entonces en el siguiente estadístico. R de Spearman se halla de la siguiente manera. 1 menos 6 veces la sumatoria de la diferencia de rangos elevado al cuadrado, lo que hicimos hace un momento. Entonces, reemplazaría y ahí debo de poner 47.5. ¿Qué viene a ser N? N es el número de sujetos a los cuales se les hizo las observaciones de desempeño. En este caso fueron 11. Muy bien, volvemos a poner 11 elevado al cuadrado menos 1. Esta viene a ser entonces la fórmula para poder hallar la correlación de rangos por Spearman. En este caso obtendríamos 0.7841. ¿Qué podríamos decir entonces a partir de la medida anteriormente vista? Que la correlación de las calificaciones de los supervisores A y B es fuerte y positiva. Pero esto es a nivel de muestra. ¿Cómo sé si eso está ocurriendo en la población? Por lo tanto, voy a hacer ahora una prueba de correlación entre las poblaciones de calificaciones A y B. En el caso de la hipótesis nula, diré no existe correlación entre las poblaciones de las calificaciones. La hipótesis alterna, voy a contradecir, entonces diría sí existe correlación. Bien, cuando la muestra tiene cuando menos 10 observaciones, quiere decir que puedas tener 10, 11, 12 o más observaciones, vamos a utilizar la distribución T de Student como estadístico teórico de prueba. La fórmula viene a ser la siguiente. El estadístico T es el valor de la R de Spearman entre la raíz cuadrada de 1 menos el valor de la R al cuadrado sobre n menos 2. Reemplazamos nuestros datos y obtenemos lo siguiente. R de Spearman es 0.7841, el que encontramos, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos, nuevamente ubicamos R al cuadrado, y teníamos 11 observaciones, 11 sujetos a los cuales se les observó el desempeño. Se le quita 2 y obtenemos entonces como T de prueba 3.790. Bien, ya casi todo está listo para verificar si en las poblaciones existe o no correlación. Lo único que nos faltaría es evaluar el valor crítico. Dicho valor crítico, para encontrarlo nos vamos a la tabla T de Student, en donde ubicamos con 0.05 en 2 colas y con 9 grados de libertad. Debido a que recordemos que los grados de libertad aquí es el número de observaciones menos 2. Como teníamos 11 observaciones, quitamos 2, nos va a quedar 9. Entonces ubicamos este valor T en la tabla y encontramos más menos 2.262. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entre más y menos 2.262 está la zona de aceptación, la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Y si obtenemos un valor mayor a 2.262 o menor a menos 2.262, rechazaremos dicha hipótesis nula.
Bien, nosotros hemos encontrado 3.790, es decir, más que 2.262. Si finalmente, o por lo tanto, significa que sí existe correlación entre las calificaciones de los dos supervisores. Muchas gracias.